is not the day you die. It's a wonderful life. You're not alone. The struggle we all own. The devil's real. You don't need to be scared of the storms. Pues bueno, bienvenidos de vuelta a este episodio especial 2 sobre el suicidio, un pequeño break que nos tomamos ahorita, pero vamos a regresar con esta segunda sección en donde estaremos respondiendo algunas preguntas que nos hicieron llegar acerca del tema, muy interesantes, muy importantes, aparte creo yo de intentar como elaborar. Les digo, quizás a lo mejor no haya posibilidad de dar una respuesta certera, pues porque sabemos que también el tema pues no es como que tenga respuestas certeras, pues no es todo es algo de lo que es parte también como interesante del suicidio, que es pues algo muy enigmático, pero aún así creo que podremos como intentar acercarnos, ¿no? a algo de ello. Entonces, pues bueno, hay preguntas que nos hicieron llegar y la dinámica pues sería, voy a leer la pregunta, no, aquí ya tengo mi libreta de Batman, y pues la intención va a ser, la leo y que contesten una persona con dos que le retribuyan a la participación, y pasamos a la siguiente pregunta, si les parece, ¿vale? Pero antes quisiera brindar porque creo que no lo hemos hecho en todo el episodio. Se y lo merecen. No hemos tomado casi nada esta vez. Sí, salud. Botellas de agua. Quienes estén viéndonos en casa, saquen su bebida. ¿Qué manera de romper ese hielo del mes? Hay que enaltecer el valor del banquete. Sí, claro. Entonces, bueno, hay preguntas muy importantes. La última la voy a dejar, una de las más importantes la voy a dejar hasta el final. Y ahorita me gustaría como empezar con esta, que está importante. Nos hizo llegar una persona conocida de Joseph, que dice, ¿es normal tener ganas de morir al mismo tiempo que se tienen estas ganas, muchas ganas de vivir? ¿Qué dicen ustedes ante esto? Yo creería que eso, pues nos lo empezaba a platicar hace rato Willy, ¿no? Diana, perdón. Pues sí, precisamente una alumna escribió esta pregunta y que pues son una diada indisociable, la vida y la muerte. Así como sentir ganas de morir, pues bueno, me gusta mucho pensar en eso que señala Hegel, de cómo pues también la muerte es parte de la vida, solo que, pues bueno, estas ganas de morir también pueden enfatizar algunos puntos en torno a la vida. Por ejemplo, Hegel lo señala en torno a las semillas, eh, que pues la semilla para llegar a ser planta necesita morir y luego la planta para poder ser flor necesita morir la planta. Y bueno, como esta manera, ¿no? O lo mismo que sucede con la mariposa, que para que pase a ser mariposa debe morir el capullo. Pero, pues, con la particularidad del suicidio, que, pues, de repente se ve como una opción ahí. Eso es lo más peligroso, que pasa en lugar de ser una muerte simbólica, que sería como estas muertes que nos coloquen, nos den incluso pautas, cortes, momentos que pasen a lo real, porque pues ya una vez que hay muerte al cuerpo, pues no queda más allá. Y sin embargo, pues mucho de esta forma de cómo vivimos día a día y qué se nos dice también en torno a la muerte, cómo se habla, cómo incluso esto que se asume. Porque sí, como esto que se comentaba hace rato, Tere, de cómo nos a veces evitan hablar del tema de la muerte y se ve algo así como muy etéreo, muy lejano, pero que en respuesta también no se da como formas de vivir. O sea, y que no solo es una, y que también, como decías hace rato, que el sentido de la existencia, además de que no es uno, a mí me gusta pensarlo como que no es una bola flotante que andamos por ahí buscando en la vida y que podamos encontrar, sino que es algo que necesitamos ir creando. Pero para que se creen algunas cosas, sí van a requerir morir algunas para que se posibiliten la aparición de unas totalmente nuevas. Entonces, creo que
pues precisamente si algo nos van aportando los filósofos existencialistas, es visibilizar que ese sentido de normal, en tanto que sean muchas ocasiones o que sucede de manera frecuente, eh, es algo intrínseco en el ser humano, pero pues sí diferenciar, ¿no? Entre una manera y otra manera. Pues igual Adri y luego Diana, ¿no? A mí me gustaría también responder esta pregunta y me quiero regresar a la noción de fuerza, ¿no? La fuerza que incluso nos trae a la vida, o sea, que nos da la existencia, lo platicábamos en nuestra charla, ¿no? Somos, bueno, en la charla sobre la culpa, existimos porque alguien quiso que existiéramos, ¿sí? Simbólicamente, porque pues bueno, podemos venir al mundo, podemos ser expulsados de un útero y nada más, ¿no? Pero bueno, o sea, existimos simbólicamente porque alguien deseó que existiéramos. Y esa fuerza es la fuerza del amor, ¿no? Lo platicábamos hace rato. Entonces, no sé, creo que esa fuerza lleva un impulso hacia la vida, o sea, a que existamos y a que permanezcamos y crezcamos y entonces respondamos a ese deseo, ¿no? Por el cual existimos. Pero entonces en la medida en la que se hace difícil responder a eso, o sea, como sostener esa vida que se nos dio, esa fuerza por la que se nos dio la vida, pues entonces aparece como estas ganas, ¿no? Como de renunciar, o sea, como de decir, no puedo con esta fuerza, o sea, es demasiado para mí, ¿no? Entonces, creo que es una lucha constante, incluso en los que quizá nunca han contemplado, bueno, yo no sé si existe alguien que no ha contemplado como esta opción, ¿no? De la muerte en algún momento de la vida, pero creo que incluso en quienes lo han visto más lejana, está siempre esta lucha constante entre vivir y no, mejor no puedo, pienso incluso en esta anécdota que les contaba, ¿no? De la persona que me contaba que estaba en una adicción muy fuerte a la cocaína y entonces, también mucho coraje porque tengo que morir, yo no me quiero morir y sin embargo estoy, atado ahí a algo que me está llevando a la muerte, ¿no? También yo pensaba, yo, por ejemplo, ahorita digo: "No manches, no, yo no me quisiera morir", y me aterra mucho como pensar en que no manches, si yo llegara a morir así repentinamente y tantas cosas que quiero hacer, y luego de repente me pasa mucho cuando atravieso una calle sin fijarme bien, me quedo pensando como, güey, pudiste morir en este momento por no fijarte bien al atravesar la calle, o sea, entonces, ¿qué onda con tus ganas de Claro. de Claro. entonces, pues Ujú, sí. Diana. Yo, bueno, hay una frase que me gusta mucho, que no sé, no me acuerdo de quién es, pero bueno, Dice que la vida es un constante querer apagarse y encenderse. Y, o sea, yo pienso que vida y muerte son 2 almas que laten en el mismo pecho, o sea, como al mismo tiempo, y es como, pues, la muerte siempre está respirándonos en la nuca, o sea, no es tanto, o sea, no sé si es una respuesta como sí es normal quererse morir y querer vivir al mismo tiempo, o sea, pero a final de cuentas es como, pues, es que la muerte está, y la muerte está, o sea, hace rato decía, o sea, no creo que realmente sea una muerte, o sea, como verdadera, una muerte orgánica, o sea, la muerte toma muchas formas, o sea, siento que detrás de esa muerte está como un, quiero que esto se acabe, o sea, quiero que esto que estoy sintiendo se apague, o sea, porque desborda. O sea, es como un, a lo mejor suena muy básico, o sea, como ir al baño. O sea, es algo como que nace, que indica que hay vida y al mismo tiempo es como no lo soporto porque es demasiado y necesito ir al baño. Y es lo mismo con el hambre, es lo mismo con el amor, o sea, es lo mismo con todo lo que forma parte de la vida. Sí. Y creo que, bueno, ya para ir pasando a la segunda pregunta, es eso, ¿no? Y algo que mencionamos ahorita incluso en el break, que se trata de intentar darle un lugar a la muerte en la vida.
¿no? Porque en la medida en la que intentamos alejar la muerte de la vida, más paralizados nos encontramos ante ello. El famoso capítulo este de Midnight Gospel, del episodio 8, ¿no? Si no han visto esta serie, chéquensela, está hermosa. Pero justamente esa, en la entrevista que habla la persona, a quien está entrevistando, que es la mamá del entrevistador, y le dice, ella tiene un cáncer terminal, y pues ella dice, yo en estos, me han diagnosticado, me han dicho que me va a morir en 4 meses durante 6 ocasiones, ¿no? Y aquí sigo, ¿no? Y nunca me he sentido tan viva, pues porque la muerte ya cobrando de cierta forma, ya da un lugar a ello, pues, ¿no? Carlos, quiere decir algo, pero ya breve para pasar a la Sí, siguiente. porque también es un caso que puede pasar. Bueno, no sé si normal, pero es posible y muy frecuente que se pueda pensar en vivir y en morir en un instante muy seguido. Y creo que estamos dejando de lado también la posibilidad de querer vivir tan intensamente que arriesguemos la vida. Y que muchas veces vivir implica arriesgarse a morir, ¿no? Porque también implica arriesgarse a no vivir. Es decir, que hay intensidad en la vida y que si buscas esa intensidad en la vida también te puede llevar a morir, pero no es lo mismo morir como un fuego que brilló un montón y de pronto se extingue a dejarte apagar. Y entonces las formas de la muerte pueden ser diversas y podemos pensar en formas de muerte que nos pueden resultar incluso gratificantes, ¿no? Decir, oye, yo quisiera morir así, haciendo esto, entregando esto, brillando, ¿no? O sea, tampoco poner la muerte como un final trágico, ¿sí? Nada más para cerrar esto, que se me pasó, estas bellísimas palabras de Freud. Pues precisamente la certeza de la muerte es lo que se le da sentido a la vida Eso. y lo que la moviliza. Claro. Muy bien, este es temazo. Pero bueno, pasamos a la siguiente pregunta, en donde nos dicen si ustedes creen que en la actualidad el suicidio sea un tabú. Acá veo asentimientos, ¿cómo dice? Yo pienso que sí, pero quisiera que... No, ¿quieres tú? Adelante, Adri, si quieres, y ya alguien más que te siga. O sea, definitivamente es un tabú porque ¿quién habla del suicidio cómodamente? O sea, se habla del suicidio con angustia, con terror, con dolor, con miedo. Incluso pensaba, estas expresiones luego como muy simplistas, ¿no? De fue un cobarde, tomó la puerta fácil, quien quiere morirse no lo anda diciendo, solo quieren atención. Creo que incluso hasta el manejarlo de forma tan simple es una manera de defenderse de, como todo, ¿no? O sea, todo lo que se habla en términos simples, pues es una defensa ante algo que produce incertidumbre o algo que es incertidumbre, o sea, incertidumbre e incomprensión, ¿no? Entonces, pues si no fuera tabú, pues lo hablaríamos como hablamos del éxito o de la felicidad o de la productividad o de viajar o sea, pero no lo hablamos de esa manera. Y lo decían, por ejemplo, en las etiquetas, ¿no? Quien ya lo intentó una vez, tiene que cargar con todo lo que alguna vez se dijo, o incluso con lo que él mismo carga, ¿no? De alguna vez, lo intenté y fallé o no sé, lo que sea. Es tan tabú que incluso el episodio en YouTube no creo poder ponerle suicidio porque es posible que no, o sea, que tenga ahí como algún tipo de censura, exactamente. O sea, se le tendría que poner de otra manera. Entonces, sí, yo creo que también, o sea, hay un asunto ahí cultural que nos limita, ¿no? Que nos impide abordarlo de manera amplia porque asusta. Yo creo que asusta, tiene que ver con algo horroroso, o sea, dentro del terreno de lo horrorífico. Y desde ahí, pues, quién sabe, ¿no? Que pueda... ¿A qué apunte pues, ¿no? Esta posición? Yo también. Claro, sencillamente por vincularse con la muerte. O sea, todos los temas que se vinculan con la muerte son tabú. Y pues, o sea, sencillamente, esto que tan constante aparece en el decir del adolescente, me quiero morir, o de los niños, que cuando los padres
ponen, o son muy pocos los casos en que los padres se ponen, o sea, lo puede decir a su papá, a su mamá, y que en respuesta les digan, a ver, ¿por qué? No, pero, o sea, a ver, vamos a relativizar las cosas. ¿Cómo que te quieres morir? No, pues es que me fue mal en el examen de química porque el profe, porque bla, 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 y que entonces en respuesta tenga ese abroche a la vida, ¿no? Bueno, se está quitando ese sentido, pero ¿qué otros hay? Bueno, quieres ser tú médico, quieres ser esto, quieres ser esto otro. Solo fue una pérdida y ya, no te preocupes. Échale ganas y te va a ir mejor y bla, bla, bla. Pero sí, o sea, y no por nada es parte de toda la cultura. En este análisis que se puede revisar antropológico y todo esto, que pues siempre la muerte en tanto no sabemos, no podemos entrevistar a alguien que se haya matado, no podemos hablar como tal a través de la muerte y aún si pudiéramos, creo que le faltaría precisamente palabras para encerrar, englobar todo eso que despierta. Sí, claro. ¿Quieren alguien abonar algo más a esta pregunta? Bueno, la tercera pregunta se me hizo muy importante. Dice, tengo una persona cercana a mí que constantemente hace saber sus intenciones de hacerse daño. ¿Qué puedo hacer yo ante esa amenaza? Mm, bueno, también hace rato decíamos acá atrás de cámaras que, bueno, no es cierto, ya no sé dónde lo dijimos, tal vez lo imaginé. No lo sé, pero, o sea, que una persona que constantemente está diciendo como me quiero morir, es como, ¿verdaderamente se quiere morir? O sea, como, pues, lo que decías tú, Adri, o sea, si alguien se quiere morir, se muere ya. O sea, no tiene que estar alardeando. Y es como, por ejemplo, cuando alguien se suicida, es como, ¿cómo es que se suicidó si no se le notaba? O sea, como nunca me di cuenta, o se veía tan feliz. Y es como, hay personas que de verdad lo dicen, o sea, lo dicen de broma, lo dicen como muy bajita la mano, lo dicen, o sea, como muy casualmente, pero creo que es algo que está presente en el discurso. O sea, no sé qué tanto esta presencia esté ligada como al pasaje al acto, pero creo que es algo que está ahí. O sea, en esto que decía de la muerte está respirándonos en la nuca, o sea, creo que hay verdaderamente sucesos que rompen, que pasa de ser algo como que solo se dice a decir ya a la chingada, ya me voy a morir. Bye, adiós a todos. O sea, y es como, ¿cómo sabes? O sea, porque también no hay gente que lo dice muchas veces y jamás se muere. O sea, es como, también decían que los exnovios, o sea, que dicen, ay, es que porque hay personas que dicen y no se suicidan. Es como, sí, o sea, hay personas que amenazan con morirse y quién realmente se suicida, o sea, ¿de qué depende? Y creo que pues ahí también hay una pregunta como muy, pues muy interesante, o sea, de verdad, ¿qué tiene que pasar? Y creo que el qué tiene que pasar depende de cada uno. O sea, así como para uno puede ser algo como, no sé, un suceso monstruoso, como puede ser algo como muy simple, no sé. También pensaba hace rato que hablábamos como de verdadero, como que está muy ligado el hecho de que la muerte tiene que ser por una razón triste o negativa, pero habrá personas que se mueran como por algo que caiga más bien como en el otro polo, o sea, no lo sé, pero como en un polo como de exceso de positivo, o sea, como pues es que ya tengo todo en la vida y ya no hay nada más, o sea, no sé. Marisa. A mí se me viene a la mente como el poder del lenguaje, ¿no? Una persona, yo creo que es a través del lenguaje que manifestamos nuestra voluntad, así como a través del lenguaje es que podemos crear de alguna manera ciertas realidades, ¿no? Entonces, yo creo que no hay que tenerle miedo a hablar de los temas y justamente estamos comentando que el cuestionar nuestra propia existencia es algo inherente del ser humano. Una persona que al hablar y al cuestionarse su propia existencia y manifestar un deseo de morir, pues, muy concretamente respondiéndole a la pregunta a la persona que está haciendo esta pregunta, pues, simplemente hay que dialogar, ¿no? Yo creo que el poder de las palabras es fuerte
Y creo que es importante que normalicemos los temas en el sentido de cuestiona a la persona, no des la espalda, no gires y te vayas, no le tengas miedo a hablar de la muerte. Queremos normalizar justamente los temas de la muerte cuando estamos en vida, porque es justo mucho de los temas que hemos puesto aquí sobre la mesa. Entonces, no tengas miedo de cuestionar, ¿no? O sea, ¿por qué dices que quieres morir y qué piensas de la muerte? Y justo en esa línea animarnos a poner estos temas sobre la mesa. ¿Quería comentar por acá, Mayra? ¿Tú quieres? Ah, ok. Nada más siguiendo con lo que comenta, yo creo que lo pensé así, ¿no? Cuando alguien te dice que se quiere morir, va a generar un impacto en ti, ¿no? Entonces yo creo que algo que se puede hacer pues depende es cómo devolverle también ese impacto, ¿no? Es lo que a ti te genera, no como en castigo o maltrato, sino como qué te pasa, ¿no? Cuando alguien, recuerdo una mamá que decía, ¿no? Mi hijo me dijo que se quiere quitar la vida y yo lo único que le dije es, yo quiero que vivas, dime por qué, ¿no? Entonces es un impacto de decirle al otro, para mí eres importante, yo te quiero vivo. Y no como así como, ay, te queremos vivo, ¿no? Sino como en el sentido de, si te lo dice a ti es por algo. O sea, si el mensaje es directo a ti, es por algo. Entonces, como buscar la manera a través del diálogo, de la palabra, yo sé que no es fácil, si hasta los mismos terapeutas a veces decimos, híjole, ¿cómo le digo? ¿Cómo me abro a escucharlo, no? Pero si es alguien que a ti te importa, también decirle, a mí me importas, no sé cómo ayudarte, y ser muy honesto con ese impacto que te está generando ante sus palabras y el temor, no sabes si lo va a hacer o no, pero sí decirle o buscar la manera de expresarle porque es importante para ti estar ahí, ¿no? O qué importancia tiene que él esté contigo o tu deseo de ayudarlo, que encuentres como la manera honesta, ¿no? De poder expresar y asumir que da miedo y que no es fácil y que no es arte de magia, pero sí poder como devolverle ese impacto y decir, a ver, aquí estoy, vamos viendo, ¿no? Aquí estoy también. Sí, claro. Carlos. Pues el hablar franco, el decir algo verdadero, creo que tiene un impacto importante. Así no sea grato. Es decir, o sea, las frases hechas, ¿no? Son bien inútiles y duelen mucho, ¿no? Cuando te duele algo y alguien te regresa una frase hecha, es como, ¿qué onda, no? Sí, ¿no? Y otras, o sea, es terrible recibir una frase ya prefabricada. Y hay veces que alguien te puede decir algo bien franco, no grato, o sea, incluso te puede decir, pues, oye, pues sí, pues es que la neta te la pasas así, así y tal, la has regado acá y acá, y tú, oye, espérame. O sea, yo sí, nada más que no quería que me dijeras que la regué, pero oye, me descolocaste, ¿no? Mm, hay una figura que utiliza una analista que se llama Françoise Dawan, trabaja con puras personas que fueron traumatizadas en guerra o en otras circunstancias. Y, y bueno, pues su clínica implica el trabajo con gente con situaciones bien complejas, que se quiere morir, que siente tanto dolor que no tiene ganas de seguir viviendo, ¿no? Y esta figura que ella evoca es la del terapón, que era pues aquel que acompañaba a un guerrero, ¿no? En la lucha y que le hablaba francamente. Su figura favorita de terapón es la de Sancho con Don Quijote. Porque Don Quijote, bueno, pues es una representación de Miguel de Cervantes, ¿no? Que pasaba por depresiones bien fuertes. Fue capturado en guerra, fue torturado y él padecía de crisis muy fuertes, ¿no? Y en Don Quijote las plasma. Y Sancho es ese que le dice, compa, esos no son molinos. Es que diga, no son gigantes, son molinos, ¿no? O que le regresaba algunas cosas que lo sabía acompañar de forma franca y que le decía cómo se sentía. Es más, en algún momento le dijo, ahí te quedas. Yo no quiero seguir con eso, nos van a matar ahí. ¿No? Eso es importante, ¿no? El hablar franco. Y el reverso, que puede ser que el otro no nos hable francamente, que hace rato lo comentaba, les decía de la canción de Mecano, de Me cuesta tanto olvidarte. Dice, en una parte dice, la cara vista es un anuncio de Signal, es decir, la cara que se puede ver. Signal es una pasta de dientes, una marca de pasta de dientes. Entonces, la cara vista
es un anuncio de pasta de dientes. Es decir, un anuncio de una sonrisa perfecta. Dice, y la cara oculta, ¿no? Dice, es la resulta de mi tontería de echarte, ¿no? Etcétera. Toda esa parte, ¿no? Y bueno, lo comentaba aquí con las compañeras, decía, bueno, es que a veces cuando estamos viendo las redes, cuando estamos viendo las interacciones, no hay mucha certeza de las caras, ¿no? Tuve una experiencia muy difícil con una persona que el jueves la vi riéndose y compartiendo con compañeros, y el lunes llegó al trabajo y me dice, tienes que hacer contención con un grupo porque la compañera se suicidó el fin de semana. Y yo sí, de verdad estaba riendo, o sea, estaba a carcajadas con los demás, ¿no? Y creo que también este decir franco, ¿no? que siguiendo con la línea de palabrejas griegas, que le llamaban parresia, o sea, el hablar franco, el hablar con una verdad, con algo de aplome, ¿no? También cuenta para uno mismo. O sea, aquí te pregunta, ¿qué hago cuando a alguien que yo conozco le pasa esto? Pero también cuando uno no se siente bien, pues no se siente bien. Ya está. Creo que eso es bastante importante también, situarnos y decir, con esto no me siento bien, con esto no puedo, con esto no sé qué hacer, y buscar un espacio para eso. Y también yo añadiría como por último, y así a manera de tip, como que el que siempre damos es, no está de más uno que si convive cotidianamente con una persona que se encuentra en esta situación, también buscar un proceso terapéutico, ¿no? Como para saber cómo lidiar con eso, porque a veces no se va a poder hacer nada. O sea, también implica a veces eso, ¿no? O sea, saber decir, no puedo hacer nada con ella. Y me tocará entonces más bien yo adentrarme a este proceso donde a lo mejor voy a tener que resignarme a que lo haga en algún momento, ¿no? Y es complicado. Pero bueno. Aquí ya prometo no hablar en las demás, pero nada más por esto que vienen hablando y de la risa y que es parte de la derivación de una de estas preguntas, de cuando también se hace un chiste, o sea, se vuelve incluso un chiste y que en ese sentido, pues, de entrada diría esto que sostenía el Marqués de Sade de la mierda escrita no huele, que de todas formas escribirlo, hablarlo, hacerlo un chiste es una forma también de tejer algo, pero que pues quizá no necesariamente, quizá. Creo que el valor el valor de la pregunta de la muerte está en que en tanto somos humanos y nos sabemos o nos empezamos a dar cuenta de la certeza de la muerte, pues ahí va a aparecer esa pregunta. Que incluso pues tenemos baterías de indagatoria, de riesgo suicida y todo eso que nos preguntan eso y que luego las personas salen y dicen, pues ya me dieron muchos tips para cuestionar mi vida y decir no vale la pena, pero pues sí, o sea, por una parte siempre vale la pena preguntarle a la otra persona, ahora sí que más vale la pena pasar por más palabrejas, decir, pero preguntar y decir, bueno, ¿qué sentido tiene eso para ti? Verdaderamente, esto es algo importante para ti, a ver, platícame qué pasa. Y ya a partir de ahí sigues contando los chistes que quieras y ya me puedo reír de eso en tanto pueda considerar que solo es una forma de evadir circunstancias o ya que pasaste por eso, por esa situación, que ahora una forma de darle un lugar y otro sentido paulatinamente, pues también sea a través del chiste o el canto o el arte. O 10,000 formas, ¿no? Sí, claro. Bueno, la cuarta pregunta, sí, vamos a la cuarta, ¿va? Ah, mira, vamos bien. La cuarta está muy buena. Dice, ¿qué pueden hacer los familiares o seres queridos de una persona que se ha suicidado para lidiar con ese dolor? Híjole, yo creo que es uno de los dolores más complicados que se pueden llegar a experimentar, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? No sé, también, por ejemplo, Mayra o Tere. Antes de, o sea, nada más así como muy en concreto, yo creo, hace poco nosotros también hablábamos de suicidio ahí en el trabajo y algo que me quedó muy claro es hablarlo.
Yo creo que una familia que calla y guarda ese como secreto, como aquí no pasó nada, es lo peor y lo más doloroso que pueden hacer. No tienen ese derecho a hablar y no del hecho, sino de ese impacto ante el hecho, ¿no? Sus dudas, sus preguntas, sus temores. Yo creo que o lo que yo he escuchado en familias es el temor a que alguien más lo vuelva a hacer, ¿no? Entonces, Ujú. es, es buscar ese espacio, preferentemente con un tercero, que puede ser un terapeuta familiar, un especialista en duelos, que pueda escuchar, pero que puedan hablar, ¿no? Que puedan decir eso que están sintiendo y que puedan hablar de ese impacto que causa, ¿no? Están en todo el derecho y lo peor que pueden hacer es, bueno, no es lo peor, pero yo creo que sí tiene graves consecuencias guardarlo en secreto, ¿no? Aquí no pasó nada, es por muy doloroso que sea, buscar con quién compartir y buscar hacerle frente, e incluso como familia puede ser también como, como más llevadero, ¿no? Ujú. O al revés, también pueden tronar cosas ahí que estaban latentes, pero por lo menos el buscar la pauta puede hacer que eso latente tome una forma y cada uno lo transforme, o se pueda contener y encontrar también algo. Sí, sí, claro. Sí, te dirigía la pregunta última era porque no sé si ahí en Agua Clara llegaron a tener como contención con personas que familiares de personas que se han quitado la vida. Algo muy común con lo que me tocó lidiar fue con la culpa de no haber identificado las señales o no haber como cachado algún mensaje, incluso como la negación, ¿no? Ya como indagando, a lo mejor salieron cartas, salieron chistes, empezaron a hacer regalos de cosas que eran como muy, muy importantes y empieza a surgir esta culpa en los miembros de la familia de por qué no vi, si haya visto, haya podido hacer algo y como mostrarles a la familia que pues que finalmente no, pues no estaban capacitados o sensibilizados para poder leer esos mensajes, ¿no? Que no es algo que se nos vaya enseñando. Y sí un apoyo, un espacio, perdón, de escucha, pues para ir pues acomodando el hecho y sobre todo en cada miembro, porque cada uno lo va a vivir de diferente forma. Sí, claro. Y es que está cañón, ¿no? Porque esa parte, lo que dices, nos apunta a señalar, o sea, poner el dedo sobre qué tanto al hecho de que no se hable de este tema como de manera tan abierta, qué tanto estamos como realmente preparados para detectar, ¿no? Como personas comunes y corrientes, para detectar entre nuestros seres queridos a alguien que pueda apuntalar a esto de manera seria, pues, ¿no? Entonces, sí. Y sí, creo que sí, justamente la culpa debe ser uno de los sentimientos más horrorosos que se pueden experimentar dentro de esa experiencia, ¿no? Morris. Creo que aquí también sería importante hablar de una cuestión, no sé si como de límites, en el sentido de, sí como familia podemos sentir como debí de haber hecho, por qué no lo hice, y justo como dices, ¿no? Quizás ni siquiera tenía las capacidades para verlo, pero luego viene esta sensación de yo tenía que haber hecho y como comentábamos hace un momento, o sea, a veces aunque esté ahí cierta ayuda o que tú puedas decirle a esta persona o estar ahí, es una cuestión en donde ya no puede intervenir el otro, ¿no? Y luego que se cae en estos extremos en donde hay una hipervigilancia, como para que si ya lo intentó, que no lo vuelva a intentar, pero entonces se vuelve algo también muy acosador. No sé, me ha tocado pues es que no la podemos dejar sola porque lo va a hacer, ¿no? Y es que no, y realmente resulta todavía peor para esa persona, ¿no? Entonces también como entender estos límites de que no podemos como controlar las decisiones de los otros y por mucho que nos pueda doler, pues ya no, o sea, entender que hay ciertos límites que tenemos, no, hasta dónde puedo yo ayudar o hasta dónde puedo hacer algo por la persona y también entendiendo mis capacidades, porque bueno, realmente hay muchas carencias sobre la salud mental
y es bien complicado el hablarlo, el identificarlo. Entonces, el todavía luego caer en esta culpa es que yo, es que bla, 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 es bien complicado, pues. Y creo que ahí esos límites son, sí, fundamentales. O sea, creo que si no es bien fácil caer en esa hipervigilancia que dices, que sí es muy importante como apuntarla, decir aguas, ¿no? O sea, no podemos prevenir como que un evento como tal de manera como 100%, ¿no? Y soltar las culpas, sabemos que es complicado, pero también no podemos sernos responsables por la decisión o lo que decíamos, no sé que esa sea una decisión, pero por la acción que tome una persona alrededor de esto, porque al final de cuentas muchas veces lo queremos prevenir por evitar el dolor y justamente quizás la culpa que pudiera estar ahí de por medio, ¿no? Y podemos incluso hasta pensar, ¿y por qué siento culpa? ¿No? Es una pregunta que nos puede llevar ya a otro tema, ¿no? Pues porque podrá haber ahí deseos un tanto curiosos, ¿verdad? Pero al final... Ajá, pero al final es sí, o sea, los límites fundamentales, sí, de acuerdo. Y bueno, no sé si alguien quiere agregar algo más. Quiero agregar. Adelante. Ay, no. Yo pienso, bueno, me gusta pensar como que la vida tiene como cierta linealidad. Bueno, no. O sea, de que pareciera, porque creo que es como algo en apariencia, de que tiene como cierta causalidad. O sea, como que a una cosa sigue otra cosa. O sea, como en el día a día. Es como, pues, hoy duermo, mañana despierto, mañana hago esto, mañana voy a la escuela, la, la, la. O sea, el punto es que tiene como una continuidad y creo que en este sentido, o sea, no solo la muerte, pero pues ahorita que es como el tema, creo que la muerte irrumpe, o sea, rompe completamente como con esa linealidad y te hace darte cuenta como de esto de que parece que pues, y entonces, ¿qué? O sea, ¿de qué se trata? Y, o sea, la muerte irrumpe, que a lo mejor para el que se mata tiene cierto sentido, o sea, ya viene trabajando como desde tiempo atrás, un conjunto, o sea, creo que el que se mata sabe por qué lo hace o por qué toma esa decisión, a lo mejor no de manera racional, sino como, pues es el sentido o es lo que logra elaborar con sus sensaciones y es a lo que llega. Pero ya son, o sea, son ahí como rastros que lo van llevando a ese punto. Pero para el que está del otro lado es como, él no sabe lo que pasó la otra persona. O sea, es como, se me hace muy extraño porque alguien siente culpa de, es que si yo hubiera sabido, si yo hubiera hecho esto, si yo no le hubiera dicho esta cosa, pero es como, pues sí, el hubiera no existe. O sea, pudo haber sido eso, pero pudo haber sido otra cosa lo que lo detonara porque realmente no está en tus posibilidades saber qué, qué línea siguió ese pensamiento que lo llevó al acto. O sea, es como, tú no puedes hacer nada con eso porque tendrías que ser como muy omnisciente, no sé, o sea, de verdad es como, pues es algo que escapa de cualquier persona, o sea, incluso de la misma persona que se suicida, o sea, hay cosas que escapan completamente. Y creo que, pues esto que hablan de los límites es como muy importante como saber como qué te corresponde a ti, como hasta qué punto verdaderamente pudiste haber hecho algo y no tomarlo personal como de yo pude haber influido en que esa persona no se suicidara. O sea, como tampoco te eleves tanto a ese nivel de yo tengo un papel fundamental en la vida de la otra persona, porque a final de cuentas cada quien es responsable de su propia vida. O sea, no puedes hacer nada con eso. Y a eso me refería como que lo social está como en un o en un punto elevado, pero o sea, como elevado de espíritu. O sea, realmente creo que sí deberíamos todos apuntar como a buscar esa elevación de sostenernos de otras cosas y no depender solo de nosotros, porque a veces no basta solo lo que hay en nosotros. Eso me recordó mucho a una intervención que hizo una analista, una muy buena amiga, que en una situación complicada que tuvo al respecto, que básicamente la intervención fue eso, ¿no? O sea, pues, ¿por qué crees que lo que hizo tuvo que ver contigo? O que tú pudieras haber hecho algo. No, o sea, suelta eso, ¿no? O sea, es bajar ese narcisismo a cierto punto, pues, ¿no? Bueno, pasamos ya ahora sí a la quinta y última pregunta, si les parece, y muy buena, y no sé, creo que no vamos a alcanzar como a aterrizarlo, pues porque es un asunto que nos lleva a mucha reflexión, que tiene que ver con qué hipótesis pueden hacerse acerca de los índices de suicidio tan elevados aquí en Aguascalientes.
Tan, tan, tan. No sé qué. ¿Qué pueden decir? A ver, yo quiero ver si puedo dar una respuesta, porque no sé si la voy a lograr dar. O sea, dijiste Aguascalientes y luego pensé gente de la, no, tierra de la gente buena, ¿no? Ni somos gente buena, porque pues, ¿qué es eso, no? Y pienso que es una negación, o sea, es una negación. Este emblema, la tierra de la gente buena, es una negación a, a que no lo somos y no están las condiciones para hacerlo. Em, les decía al inicio que en parte de mi desarrollo profesional hice algo de labor comunitaria aplicando estudios socioeconómicos a estudiantes que solicitaban beca en universidades. No me tocó ver las colonias más marginadas de la ciudad y aún así me tocó ver personas con muchas carencias, o sea, muchas carencias, muchas dificultades y dices, ¿cómo esperas que no suceda algo así, no? Con estas condiciones, o sea, y les digo, no me tocaron las colonias a la orilla de la ciudad, donde sabemos que se escuchan estas noticias más amarillistas, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que es la respuesta que puedo dar. Creo que es una negación a todas las cosas terribles que no queremos ver. Cuando estabas diciendo esto justamente de Aguascalientes, lo primero que yo pensé fue así como doble moral, ¿no? O sea, esta cuestión de, por un lado, ¿no? Somos la gente, la tierra de la gente buena, pero vemos otras cosas en la realidad. Por ejemplo, pues la verdad, Aguascalientes es un estado muy conservador, por un lado, pero luego ves toda esta parte que no lo es. Por ejemplo, esto, lo que pasa en la Feria de San Marcos, ¿no? Que es una descarga impresionante, no tan regulada ya. Todos los accidentes y muchas cuestiones que pasan. Entonces siento que al ser un estado tan conservador y donde, sin afán de ofender a nadie, pero con esta cuestión de tratar de que como que la jerarquía católica sea la que mande por aquí, ¿no? Que sea la regla. Eso también creo que pues hace ahí como muchos cuestionamientos ahí que se contraponen, en donde se trata más como de ser, o se preocupan más por ser personas morales, que quién sabe que sea, ¿no? Esta parte, en lugar de ser sujetos éticos, que sería esta ética de simplemente, pues yo no te voy a golpear, no porque alguien me va a ver o porque me voy a ir al infierno, sino porque sé que te voy a lastimar, ¿no? Y en general como esta parte que no somos sujetos éticos, sino desde toda esta construcción que hay, como más como esta cuestión moral, doble moral, triple moral que existe aquí. Y pues obviamente eso crea mucho conflicto y que entonces el suicidio es un tema tabú y entonces eso no se habla porque es malo, ¿no? Porque es pecado. Y estos temas como muy ambivalentes en constante movimiento siempre y pues generan estos choques y el no hablarlo, pero que ahí está y siento que eso es algo que podría influir mucho. Sí. Mayra. Dentro del trabajo comunitario que estuve realizando, sí me tocó estar mucho en el oriente, haciendo mucho trabajo en el oriente, porque de allá es de donde se tenían los resultados, de donde se tenía la información. Esporádicamente fue en el centro, en el norte, y era como caer en cuenta que la gente del norte no reporta. No es que no sucede, ¿sí? Y hace rato que hablaban del estigma, creo que ya aquí en Aguascalientes, o sea, ese es un gran estigma, porque siempre aparecemos en los primeros lugares cuando, ojo, aquí sí se realiza investigación y en otros estados no. Y claro que eso hace que suba. Sí, salen más números de los que a nosotros nos salen, pues porque nos hace esa investigación. Qué interesante. Sí. ¿Alguien más quiere agregar?
Hacer su hipótesis, pues, porque creo que sí se presta para mucho y bueno, creo que sí, ¿verdad? O sea, sencillamente aportaciones a esto, o sea, que tiene que ver con, o sea, no sería la única vez que viéndolo desde el meollo del asunto, pues no necesariamente los números cuadran a que todo sea lineal, precisamente. Que los reportes y los punteros estadísticos, pues nada más es una manifestación y hay que verlos como tal, como lo que son, de un sector, de un segmento y que incluso mismo Aguascalientes, pues es beta. Es donde se toma la oportunidad de hacer estadísticos, donde se toma la oportunidad de que generar programas y todo lo demás, y que poco a poco se va encontrando variables a tomar en consideración y que eso nos lleva a una línea directa a que claro que está este recurso cultural fundamental, estoy de acuerdo totalmente con ustedes, y que pues bueno, es cada vez más parte de ciertos fenómenos, pero que pues lleva como resultado estadísticos así muy alarmantes y pues que nos van a sectorizar mucho y quizá este, desorientar de la raíz del problema. Sí, nada más así como pensaba cuando las escuchaba, bueno, puede haber muchos factores y podemos hacer hipótesis, pero al menos en la experiencia clínica, yo creo que es la cuestión vincular. O sea, algo que está afectando, vivimos en un estado de pantalla, ¿no? El progreso, el éxito, sí, ya somos, ya tenemos, ¿no? Pero nadie dice cuánto gana verdaderamente un empleado, ¿no? O sea, nadie dice, o sea, se oculta, se niega. Y bueno, a eso agrégale, aparte de todos los factores sociales, pues la cuestión vincular, ¿no? Si yo vivo en una doble moral, pues generalmente se crea un sistema de doble vínculo, por ejemplo, ¿no? Entonces hay cierta incertidumbre entre lo que puede ser libre de expresar o lo que debo sentir o cómo vivo ahí. Entonces yo creo que eso también es un tema que habría que hablar muchísimo, ¿no? La feria, pues sí, es pantalla, ¿no? Es pantalla y ajá, sí, ¿no? O sea, cuando yo trabajé en Agua Clara, yo trabajé 8 años, ¿no? Entonces, pues les estoy hablando del año 2000, ¿no? Ya hace mucho. Entonces, yo me acuerdo que en abril es muerto, o sea, la gente no va a terapia. Pero mayo, o sea, Sí, y el primer año dijimos, ¿cómo, no? O sea, después de feria, no les cuento todo lo que pasa, ¿no? Las situaciones de violencia incrementan. Decíamos, no puede ser, ¿no? El segundo año, o sea, 8 años, no sé qué pasó después, pero es lo mismo. O sea, mayo y junio vienen todas ajá, aparte de que sube la consulta, está muy vinculado a todo lo que pasa en esa feria de la que nadie habla, ¿no? Entonces también vivimos en un estado donde vamos a aparentar, vamos a negar, vamos a hacer como sí, y más allá de la gente buena o no, pues temas que no se hablan, no se habla abiertamente del dolor, solo se presenta en estadísticas y qué bueno que nos alarme la estadística, pero ¿cómo vamos a llegar a lo que hay detrás de todo esto, no? Creo que sí se cruzan factores. Uno en clínica escucha la historia y sabemos que hay cosas de la historia, o sea, partes de la historia que determinan, ¿no? Que se pueda o no tomar esa decisión o se pueda o no vincular a otras cosas. Pero es que los factores socioeconómicos influyen muchísimo. O sea, yo cuando aplicaba estos estudios, escuchaba mucho y se escucha mucho, ¿no? Aguascalientes es un estado que ha progresado, hay muchísimo trabajo porque hay muchísimas empresas, hay muchísimas industrias, pero ¿cuánto le pagan a un trabajador? Sí, hay mucho trabajo y hay muchos trabajadores, pero ¿cuánto se le paga a un trabajador? ¿Y cuántos hijos tiene ese trabajador? ¿Cuántos hijos tiene ese trabajador? ¿Cuánto paga de hipoteca? ¿Cuánto paga de transporte? Porque también somos un país, bueno, sí, somos un país, pero un estado fundamentalmente católico, donde muchas cosas todavía, o sea, por ejemplo, pues los hijos que Dios te mande, ¿no? Eh, o ciertos mandamientos, ¿no? A los cuales las personas no se pueden oponer tan fácilmente, o justamente esto, ¿no? De Dios te ama y entonces no puedes, Dios provee, o sea, como mandamientos, ¿no? Mandamientos muy fuertes a los que no puedes hacer otra cosa más que resignarte, Pero, por ejemplo, yo veía mucho en los estudios
en estos estudios socioeconómicos, personas con familia extensa que ni siquiera tenían casa propia, que tenían que pagar renta, que ganaban sueldos de 6,000 pesos, 4,000 pesos. Y luego, por ejemplo, chicos que me decían, pues, porque les preguntábamos, ¿no? ¿Cuáles son sus ingresos y cuáles son sus egresos? Y siempre los egresos superaban a los ingresos. ¿Y cómo le hacen para pagar esto? No, pues ya ahí te contaban y todos decían, hacemos magia, no sabemos cómo le hacemos, de verdad no sabemos cómo le hacemos. Pero, por ejemplo, entretenimiento, ¿cuánto gastan en entretenimiento, en salidas con los amigos? Y había, por ejemplo, estudiantes, no, pues yo no salgo con mis amigos, o sea, o por ejemplo, yo no compro lonche porque si compro lonche ya no tengo para el camión de regreso y entonces esta vincularidad, ¿no? Si se te agotan los recursos para vincularte, o sea, pues, ¿qué haces? ¿Cómo la haces? Claro. Carlos, ¿no? Haré como una hipótesis que tenga que ver con las relaciones de poder, mm, pensando en que pues en las sociedades se van estableciendo diferentes formas de control, ¿no? Y bueno, existía, por ejemplo, el control de la muerte, ¿no? O sea, el soberano, el control soberano, el soberano decía, muere, no. Y está, también, o sea, la otra parte de decidir quién vive, ¿no? Vive, no vive. Pero creo que acá el rollo de Aguascalientes sería más parecido a una especie como de poder pastoral, o sea, de control de las conciencias, que es interesante porque ya no necesitas estar atrás del sujeto para que haga lo que tiene que hacer, sino que mediante dispositivos como la culpa, la vergüenza, el autorreproche, no sé, ya está, otros que han sido clasificados como en el DSM, ¿no? Se persigue a sí mismo y se pide, se exige a sí mismo a tal grado que no puede cumplirse la expectativa y entonces se coloca en una posición de desecho, de algo que no sirve, tendría que terminar con su vida, en una vergüenza terrible, pues. Y que ni siquiera es nuevo, o sea, el rollo del suicidarse por vergüenza incluso llegó a ser normativo en algunas sociedades, ¿no? Oye, lo que tú estás viviendo es muy vergonzoso, te paso el cuchillo y hazte el ritual de suicidio, ¿no? Porque no puedes vivir así. Es que de hecho era la pauta, ¿no? Entonces, pero acá lo interesante es que este dispositivo pastoral de control de la conciencia y de las conciencias sobre sí mismas, pero en el discurso público es, ¿cómo puede ser que lo haga? Más bien yo preguntaría, ¿cómo no asumimos, honestamente, que todos participamos de esta forma de persecución de la conciencia, que somos muy severos con nosotros mismos y con los demás respecto a las cuestiones de la vergüenza? Y sobre todo la vergüenza de lo que tiene que ver con la sexualidad y que tiene que ver con el poder, ¿no? Creo que hay ejes bien importantes en el poder. Me refiero, es que el poder adquisitivo a final de cuentas se traduce en una cuestión de poder en general, pero por ejemplo en el caso de los varones que se suicidan también tiene que ver con algo de la sexualidad porque implica ser menos hombre, ¿no? O en el caso, por ejemplo, del acoso o de la violencia continua hacia una mujer o hacia una persona de la comunidad LGBTIQ, ¿no? Que ha sido acosada sistemáticamente por su forma de vivir, por su forma de existir, como decía Diana. ¿No? Ahí es una cuestión de poder, de sexualidad y de los saberes que están permitidos, ¿no? Creo que, o sea, viendo Aguascalientes, pues es un estado donde el poder, o sea, pero en el mundo funciona así, o sea, el mundo sigue funcionando así. A lo mejor acá el asunto es que es muy clásico, ¿no? O muy parecido, pues, a la moral católica, ¿no? Que implicaría la negación de las pasiones por la vida y que implicaría el sentimiento de vergüenza por las pasiones, ¿no? Por permitirte sentir, por permitirte ciertos disfrutes y el sentimiento de vergüenza por ser disidente de las supuestas únicas formas de existir y de vivir con otros, ¿no? Y no tenemos el valor para vivir de otra forma a veces, ni para permitir que otros vivan de otra forma a veces. Y muy, muy importante, creo lo que dijeron acá hace rato, más bien o lo caché o lo escuchas así, que no podemos entender que el otro es otro. Ya está. No controlo su vida, no controla mi vida, es otro, no tendríamos por qué tener ese tipo de vínculo, no tendría por qué sentirse culpable, no tiene por qué hacerme sentir culpable. Esta dimensión de vivir con otros, tienes una vida diferente y aparte a la mía, ¿no? Es bien complicado en esta ciudad. No sé si eso sea la explicación del suicidio en todo el mundo, pero al menos aquí
si hay este rollo de la doble moral, lo traduciría a meterte en lo que te importa un demonio, porque es la vida de otra persona y sabrá esa persona con quién hace o deshace lo que quiera, mientras eso no implique un daño para otros. Porque es justo eso, o sea, ni siquiera se censura el daño hacia otros, es como, ¿cómo se atreve a que? ¿Por qué no? Porque si quiere andar en pelotas en su casa, pues que ande en pelotas, ¿no? O sea, cada quien sabrá lo que hace en ese territorio. Pero sí participamos un montón y sí es un estilo como de crianza que sí está muy, muy distribuido por acá. Pues bueno, creo que con lo que han dicho se puede apuntar. Ya lo que quienes nos escuchen podrán ir sacando sus propias conclusiones. O sea, a final de cuentas, sí, la realidad nos está presentando ahí un escenario pues inquietante, ¿no? Que difícilmente se podrá dar una respuesta certera, pero que hay razones, pues, ¿no? Hay razones que podrán ir perfilando. Y pues, de entrada con esto, me gustaría ya ir cerrando este episodio que se sintió denso. Yo sí lo sentí, no sé ustedes, yo lo sentí denso. Pero muy interesante. O sea, creo que era muy necesario también. Y pues desde ahí vamos a concluir. Me gustaría que para esto justamente pues ya cada uno pueda sacar una conclusión y al final pues presentar también sus datos de contacto para que se puedan poner en contacto con ustedes, que nos escuchen y que puedan ahí acceder a sus servicios si así lo desean. Entonces, una conclusión y dónde los pueden localizar, ¿vale? Entonces, si quieren agarrar fila otra vez o nos vamos. Pero era por ahí. Ahora por acá, Mayra. Ok. A ver, conclusión. ¿Qué puedo concluir? Creo que el suicidio seguirá sucediendo, sí, aunque luego nos pasan información de que todos son prevenibles y cosas así, la realidad es que no y que va a seguir pasando. Y entonces, pues más bien como estar revisando las formas y los encuentros, lo que le damos al otro, ¿no? Uno de los grandes mitos que luego mencionan, y ya lo han dicho en varias ocasiones, es esto de que solo quiere llamar la atención, ¿no? Y entonces mi pregunta luego es, ¿y si quiere llamar la atención, por qué no se la damos? ¿O para qué se la negamos? Claro. Ujú. Bien. Así concreto. Claro. Y pues en redes, sí, estoy Sí, como sí, sí. Mayra L. puntito Udabe. ¿Sale? Muchas gracias. Gracias. Mayra. Híjole, qué complicado, ¿no? De todo este tema. Pues creo que yo me quedaría con esto que les decía un momento, de tratar de ser personas, bueno, sujetos más éticos que morales o que otra cuestión, y entendiendo justamente estos límites de hacer hasta donde me toca, pero tampoco es algo que como que pueda controlar la decisión del otro, nada más. Y mis redes sociales, ay, siempre se me olvida. Es que es pues siempre digo que es muy nueva, pero no me la sé. Creo que es Claudia Gallegos, psicóloga o psicóloga Claudia Gallegos. Algo así. Si no, aparecerá aquí otra vez. Aquí aparecerá. Sí. Muchas gracias, Mauricio. Pues yo desde hace rato traigo una idea en la cabeza y lo pensaba, es la vida tiene un sentido, más bien, la vida no tiene un sentido, hay que construirlo y hay que entender que hoy puede tener uno y mañana tendrá otro. O sea, que ese sentido no es definitivo y que justamente el reto es estar en construcción constante de ese sentido y desde ese deseo por vivir, ¿no? Estoy como Tere Verdín y estoy como Instituto Bienestar Psicológico Integral. Eliana. Yo, para concluir, diría, realmente creo que con la muerte no se puede hacer algo, o sea, con la muerte específicamente. Y como decía hace rato, o sea, ver la muerte implica voltear a ver a la vida. Entonces creo que pues lo que yo puedo decir apunta como qué hay que hacer nosotros con la vida para sostenerla, o sea, como para sostenerla ahí como una barrera de la muerte, porque a final de cuentas pues hay algo que sostener. Y pues estoy como Diana Williams. Pues algo que diría tendría que ver con el humor, o sea, con
y con el sinsentido. Creo que has hablado de producir sentido, pero creo que también hay veces en las que queda un vacío de sentido. Y es interesante porque el vacío de sentido, pues en los chistes es lo que hace que dé gracia, ¿no? Esto no tiene sentido. ¿Qué onda con esto, no? Y también hay veces en que hay que reírse de la falta de sentido para seguir adelante, como una estrategia vital, ¿no? Y que al final de cuentas, pues lo peor es estar muerto en vida, por decirlo así, porque después de eso, pues, digamos, concretar un acto pues no es como el paso más definitivo. Creo que es mucho peor estar viviendo sin vivir, sin arriesgarse a vivir, ¿no? En redes, Carlos Palacios en Facebook y no uso el Instagram casi, pero no, Carlos, Psico Espinociano, sí, no lo uso casi. Entonces aquí lo ponemos también. Bueno, pues yo me quedo mucho con el tema de la palabra vínculo, ¿no? Yo creo que se nos siembra en cada uno de nosotros la semillita de qué puedo hacer yo para dar un sentido, para fortalecer mis vínculos, para darle una razón a mi existencia. Y por otra parte, en qué contribuyo yo para que el otro también tenga una razón para estar aquí y para decidir no morir, ¿no? Y eso nos vuelve más empáticos y nos vuelve más respetuosos de la realidad que el otro tiene, que siempre es muy distinta. No hay que juzgar y hay que acompañar al otro, ¿no? Y mis redes, sic.marisa en Instagram. Me gustaría concluir, pues, diciendo que es un tema que todavía tiene mucho que decir, y la invitación a que se den la oportunidad de también hablarlo, teorizarlo, expresar su sentir, para también aportarnos estas preguntas, estas dudas que les van surgiendo, que nos vienen surgiendo como personas y que eso no se acaba. Y que precisamente en la clínica, pues la clínica también está para escuchar esos momentos donde se requiere hacer un ajuste, los momentos donde se requiere hacer un movimiento, incluso hablar hasta constantemente y repetitivamente de las razones por las cuales ahí sería necesario darle muerte a algo de la vida, pero no necesariamente a lo real. Y que en este sentido yo también le apelo al factor social, porque al final de cuentas el factor social, quizá no una intervención a toda la sociedad, pero el factor social también es parte de la red a la que pertenece el ser humano y que bueno, yo lo he comprobado mediante las estudiantes, cómo pues se puede tejer redes de apoyo entre sí mismas y posibilitarlas sin que pues ya pase a ser necesario un tutor, un psicólogo ahí colocado, sino que es la apuesta que hay de parte de otros a decir, eres tú y lo que te ves, pero también está lo que yo veo de ti, tu potencial y tus ganas. Entonces, pues bueno, siempre nos va a quedar este papel de acercarnos, pedir ayuda y demás elementos. Sin embargo, pues bueno, por lo pronto pasa a ser parte de algo de nuestra vida, de nuestro acontecimiento cotidiano y es la invitación a intentar escuchar al otro y todas sus diferencias, porque algo nos aporta. Para poquito a poquito ir dándole otros nuevos sentidos a esta sociedad hidrocálida en la que vivimos, más que para decir, no, pero es que no se va a poder hacer nada, y pues de aquí a que las situaciones cambien. Pero bueno, poco a poco van habiendo otras palabras, otras manifestaciones, otros movimientos que algo nos van reflejando y que, pues si algo intentan contener, hay bastantes cosas que todavía así, valdría la pena decirse, pero sí, por lo pronto creo que también es un tema que ahí está y que constantemente vale la pena preguntarse y buscarle dar una escucha y un espacio para hablarlo.
Entonces yo me voy con esta invitación también, como varios de ustedes, al diálogo. Eh, por lo pronto en mis redes sociales me encuentran como Jocelyn Rodríguez con Y al inicio y así como se escucha como el Brian. Y por lo pronto, ahí. Gracias, José. Yo creo que no puedo concluir. La verdad es que me voy pensando me voy pensando muchas cosas de las que hablamos y estoy segurísima de que no se dijo todo. No, o sea, pues, aunque fue una sesión extensa, no se dijo todo. Y también estoy segura de que quizá en lo que dijimos van a surgir contradicciones, ambigüedades, puntos que no se contestaron. Entonces, pues la invitación, ¿no? A seguir pensando esto, a seguir hablando de esto, pero sobre todo, pues a escuchar, o sea, a escuchar para poder entonces pensar, ¿no? Sobre esto. Y bueno, no, a lo mejor entonces sí me puedo ir con una muy pequeñita conclusión, que es, también tomo esta palabra, el vínculo, el acompañamiento, lo social, las redes sociales, los lazos sociales. Me encantó la metáfora, Sergio, esta de los puntitos conectados. Digo, bueno, si una fuerza nos hace surgir como un puntito en el universo social, y entonces enlazarnos a ciertos objetos o a ciertas personas o a ciertos valores, pues cuidar sí, es cierto que no tenemos poder absoluto sobre la vida de las otras personas, pero claro que sí tenemos un poder sobre las otras personas, limitado, ¿no? Limitado y finito, pero entonces como procurar sostener ese tejido social. Sí. Pues bueno, yo podría... bueno, tus redes sociales. Estoy como Adriana Bernal Dávila en Facebook y en Instagram estoy como Adriana PSY. Adri. Y bueno, yo podría nada más concluir, sí, es que dijeron creo que muchas cosas que podrían enfatizarse. Sin embargo, quisiera como prestar especial atención justamente a esta palabra del cuidado. O sea, si hay algo que pudiéramos fortalecer dentro de nuestra cultura y nuestra forma de vincularnos es justamente a través del cuidado y un cuidado que precisamente se contrapone al control, ¿no? O sea, como vía de acercamiento al otro, el control pues es como una forma que parte desde el miedo, que parte muy violenta, ¿no? Que lejos de ser un otro, más bien es como intentarlo hacerlo un yo más, ¿no? Más que un reconocimiento de su subjetividad. Y creo que el cuidado más bien apunta a eso, ¿no? A un reconocimiento de la subjetividad de esa persona, o sea, de realmente verlo como un otro. Y pues yo siempre he dicho, no hay mejor forma de cuidado que fortalecer el autocuidado. Y a una persona que se lleva al suicidio, pues evidentemente, ¿no? Lo más obvio es que se ha dejado de autocuidar a un punto en el que ya la muerte se ha puesto en juego, ¿no? Y desde ahí, pues sí, ¿no? Otra conclusión que podría fortalecer es pues que la muerte, al ser algo parte de la vida, tiene que tener un lugar. O sea, no se puede pretender estar en la vida negando la muerte, porque eso tiene como consecuencias, claro, que la muerte se va a presentar de formas desgarradoras, garrafales, ¿no? En posiciones muy crudas, ya sean el asesinato o los homicidios o, por supuesto, el suicidio. Y para mí siempre ha sido el arte es una de las mejores formas de darle lugar a la muerte en la vida. Entonces, pues por fortalecer ese tipo de actividades, podrías también hacer sentido tanto en la vida personal de cada sujeto y en la cultura, pues, ¿no? O sea, darle un lugar fortalecido a estas actividades que puedan hacer del arte una vía donde precisamente se pueda simbolizar lo más oscuro, que finalmente en el suicidio lo que sucede es que eso oscuro pues se apropia, ¿no? del cuerpo de la persona. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias. Creo que ya podemos irnos. Lo logramos. Quisiera brindar con ustedes para cerrar. Muchas gracias a Fe Grajales. Gracias a Fe, gracias a Beto, que nos acompañó. Ahora no estuvo Arlet para ofrecernos sus aperitivos, pero igual le hacemos mención. Ajá. Y agradecemos a Tercera que nos patrocinó el mezcal. Pues saquen el mezcal, por favor. Ajá. Está buenísimo. Está muy bueno. Consúmenlo, por favor, ahí en la Tercera. Ajá.
Y bueno, el tequilita de 1800, Absolut, patrocínenos. Bueno, pues muchísimas gracias. Fue todo un placer, compañeras, colegas. Creo que fue muy, muy enriquecedor. Evidentemente no hay respuestas claras, o más bien certeras, pero se hizo algo, se hizo algo. Y pues fue denso, pero me gustó muchísimo el ejercicio. Muchas gracias y pues ahí nos vemos luego. Bye. ¡Hijo de su madre! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Sí, sí, sí. Sí. Oye, me estoy acercando, estoy todo bien. Ay, baby.